¿Qué onda, gente? Aquí Vermeil y Iti. Y hoy van a escuchar cómo una sola chica destruyó años de invisibilidad. Simplemente tratando bien al rechazado del salón, nunca fui alguien importante. Ni el más guapo, ni el más popular, ni el más gracioso. Solo era... Ángel, la clase de persona que existe en segundo plano. Como los extras en una película, sabes que están ahí. Pero nadie recuerda sus nombres. Mi vida en secundaria era tan repetitiva que a veces sentía que llevaba años viviendo el mismo día. Todos los días me despertaba a las 5 de la mañana con el sonido horrible de la alarma de mi celular. Afuera todavía estaba oscuro y el frío hacía que salir de la cama pareciera castigo militar. Bajaba a la cocina medio dormido y mi mamá ya estaba ahí preparándome desayuno antes de irse a trabajar. Huevos, café, tortillas calientes, siempre. Lo mismo, la televisión prendida con las noticias en volumen bajo. Mi mamá preguntándome cosas simples. ¿Cómo vas en la escuela? ¿Ya entregaste tareas? ¿Sigues sin hablar con nadie? Y yo respondiendo lo mismo de siempre. Todo bien. Aunque honestamente, nada estaba bien. Después me ponía el uniforme, intentaba arreglar ese corte horrible que parecía hecho con una podadora y salía al carro. Mi mamá me llevaba a la secundaria mientras sonaba la radio bajito. A veces ella intentaba platicar conmigo, pero yo solo miraba por la ventana. Y no porque estuviera triste. Peor, porque ya estaba acostumbrado. Llegaba a la escuela y veía grupos enteros viviendo cosas normales. Gente riéndose, hablando de fiestas, parejas tomándose fotos, dramas absurdos de adolescentes. Y yo simplemente caminaba al lado de todo eso, sintiéndome fuera de lugar. Las mujeres casi nunca me hablaban, y cuando algún tipo empezaba a juntarse conmigo, tarde o temprano alguna chica terminaba diciéndole, ¿por qué hablas con Ángel? Como si fuera una advertencia. Una vez escuché a una morra decir, ¡ese güey da miedo! Ni siquiera me conocía. Otra vez, en una exposición, una chica pidió cambiarse de equipo porque yo hacía incómodo el ambiente. Y lo peor es que nadie decía nada, porque en secundaria, si suficientes personas deciden que eres raro, automáticamente te vuelves culpable de existir. Con el tiempo dejé de intentar encajar. Entraba a clases, hacía tareas y me iba. En las tardes regresaba a casa. Comía, ayudaba a limpiar, hacía tarea, me bañaba y luego me quedaba horas en la computadora viendo videos basura hasta quedarme dormido. Y después repetir y repetir. Así de aburrida era mi vida. Hasta que llegó Mayalen y todavía recuerdo perfectamente el día en que entró al salón, porque por primera vez en años todos se quedaron callados. Hay personas bonitas y luego están las personas que parecen demasiado irreales para existir en una secundaria normal. Mayalen era así, hermosa, inteligente, elegante, ridículamente segura de sí misma, pero también se veía cansada. Eso fue lo primero que noté. Mientras todos la miraban como si fuera celebridad transferida, yo solo pensé, parece agotada. La maestra nos puso juntos en un proyecto semanas después, y honestamente pensé que reaccionaría igual que todos. Distante, cortante, incómoda, pero simplemente se sentó a mi lado y dijo, dicen que eres muy inteligente. Todavía recuerdo lo raro que se sintió escuchar eso, porque nadie hablaba así de mí. Empezamos a trabajar juntos. Después de clases, al principio solo era tarea, luego empezamos a hablar de música, después películas, luego videojuegos, universidades, sueños, miedos, cosas que normalmente no le cuentas a nadie. Y lentamente, mi vida empezó a cambiar. Ya no odiaba despertar temprano. Ya no sentía la escuela como prisión. Incluso empecé a revisar el celular constantemente esperando mensajes de ella. Y cuando finalmente llegaban, sentía algo ridículamente patético. Felicidad. Una noche hablamos por llamada hasta las 3 de la mañana. Ni siquiera recuerdo de qué hablábamos. Solo recuerdo escucharla respirar del otro lado, mientras ambos fingíamos no tener sueño porque ninguno quería colgar primero. Otra noche se quedó dormida en videollamada mientras estudiábamos y yo me quedé viendo la pantalla como idiota.
durante 20 minutos porque no quería despertarla. ¿Sí? Bastante. Humillante. Pero creo que así empieza a enamorarse, lentamente. Sin darte cuenta, un día llovió tan fuerte que cancelaron educación física. Todo el salón empezó a gritar feliz mientras algunos corrían hacia las ventanas. Pero Mayalen solo apoyó la cabeza sobre el pupitre y dijo: «¿Qué suerte tienen ustedes de emocionarse por cosas tan pequeñas?» Esa frase se me quedó grabada porque fue la primera vez que entendí que ella tampoco estaba bien. Con el tiempo empezó a contarme más cosas de su vida y honestamente era miserable. No porque le faltara dinero, no porque sus papás fueran pobres, sino porque su vida no le pertenecía. Clases de piano, tenis.idiomas, tutorías, cursos intensivos, todo desde segundo de secundaria, cada minuto de su vida estaba planeado por alguien más. Una vez me dijo: «Siento que ni siquiera soy una persona. Ángel, solo soy un proyecto». Y por primera vez dejé de verla como la chica perfecta, porque empecé a notar detalles como se tronaba los dedos cuando estaba nerviosa. ¿Cómo? Se quedaba viendo la nada durante minutos enteros. ¿Cómo sonreía automáticamente, aunque claramente quisiera llorar? Y aún así, conmigo parecía relajarse. Una tarde estábamos sentados afuera viendo el atardecer y le dije: «Entre más tiempo paso contigo, más difícil se siente imaginarme lejos de ti». Ella se quedó callada unos segundos. Luego soltó una pequeña risa cansada y dijo: «No repitas el aburrimiento». «Ángel», le pregunté qué significaba y respondió: «No vivas en automático». Solo porque es más fácil. Esa frase me destruyó más de lo que debería. Porque tenía razón. Yo llevaba años sobreviviendo en automático. Lentamente empecé a cambiar. Mayalen criticó mi cabello. «Tú, peluquero, claramente te odia». Criticó mi ropa. «Pareces maestro suplente». Divorciado. Y otra vez tenía razón. Así que empecé a arreglarme más. Cambié mi ropa. Cambié mi cabello. Empecé a caminar más seguro y algo raro empezó a pasar. La gente comenzó a tratarme distinto. Las mismas chicas que antes actuaban como si yo no existiera, ahora me hablaban. Algunos tipos empezaron a invitarme a cosas después de clases y entendí algo bastante cruel. La gente no decide tu valor por quién eres. Lo decide por quién te valida socialmente. Y Mayalen me había validado, pero eso también hizo que otros empezaran a molestarme más. Porque, claro, el rechazado del salón acercándose a la chica más perfecta de la escuela era suficiente para herir egos. Un día escuché a un tipo decir: «Seguro Mayalen solo le habla porque le da lástima». Otro dijo: «Ese güey ni combina con ella». Y honestamente intentaba ignorarlo hasta que una vez en el comedor un imbécil agarró mi mochila y empezó a burlarse de mí enfrente de todos. ¿Qué sigue? ¿Te vas a casar con ella o qué? Y antes de que pudiera hacer algo, Mayalen le quitó la mochila de las manos. Todo el lugar se quedó callado y ella solo dijo: «Qué triste tiene que ser tu vida para sentirte mejor humillando a alguien». Más. El tipo no dijo nada. Nadie dijo nada. Porque Mayalen tenía ese tipo de presencia que hacía sentir pequeños a los demás. Y honestamente, creo que fue ahí cuando terminé de enamorarme por completo. Pero el momento que más recuerdo pasó semanas después. Había olvidado mis audífonos y regresé por ellos cuando la escuela ya estaba vacía. Entonces, escuché un piano, seguí el sonido hasta el salón de música y vi Mayalen estaba sola tocando. La luz naranja del atardecer entraba por las ventanas mientras sus manos se movían sobre las teclas. Y por primera vez, no parecía perfecta, parecía triste, humana, frágil. Creo que fue justo ahí donde terminé de destruirme emocionalmente. Después de eso, empecé a aprender piano en secreto. Usaba tutoriales horribles de YouTube y practicaba de noche bajito para no despertar a mi mamá. Mis dedos se equivocaban todo el tiempo. Sonaba horrible, pero seguía aprendiendo porque quería sorprenderla algún día. Quería tocar algo para ella, aunque ese momento nunca llegó, porque eventualmente conocí a sus padres y entendí por qué Mayalen parecía tan cansada. Una tarde fui a dejarle unos apuntes a su
casa y escuché gritos antes de que ella abriera la puerta. Su papá estaba furioso porque había sacado 9 en un examen. 9, no 10. Recuerdo a Mayalen intentando explicarle algo mientras él seguía gritándole que estaba desperdiciando su potencial y luego pasó, le dio una cachetada, no fuerte, pero suficiente para congelarme y honestamente, algo dentro de mí explotó. Le grité, le dije que estaba loco, que Mayalen no era un trofeo, que parecía más entrenador que padre. Y él solo me miró con desprecio antes de decir, los cobardes siempre quieren salvar a otros porque no pueden salvarse solos. Recuerdo sentir una rabia horrible y también impotencia, porque tenía razón en algo. Yo tampoco sabía cómo salvarme a mí mismo. Mayalen empezó a llorar mientras intentaba sacarme de la casa antes de que todo empeorara. Y afuera, terminé llorando de frustración como idiota, porque entendí que no podía hacer nada para ayudarla, ni aunque quisiera. Después de eso, nuestra relación cambió todavía más. Se volvió más cercana, más intensa, más peligrosa. Ya no éramos solo amigos, pero tampoco éramos algo más. Éramos 2 personas rotas encontrando refugio temporal, una en la otra, hasta que llegó San Valentín. Y sí, cometí el error más predecible de la historia humana: confundir intimidad emocional con amor correspondido. Después de clases me declaré. Todavía recuerdo el frío de esa tarde y cómo me temblaban las manos sosteniendo aquella carta escrita a mano. Cuando terminé, Mayalen se quedó callada unos segundos. No se rió, no me humilló, solo suspiró y dijo, Ángel, todavía no es el momento. Eso fue todo. Y honestamente, creo que me habría dolido menos un rechazo directo, porque las respuestas ambiguas son crueles. No te destruyen, te dejan esperando. Seguimos hablando un tiempo, pero nada volvió a sentirse igual, así que eventualmente tomé una decisión: cambiarme de escuela. Quería empezar desde cero, sin recuerdos, sin ella, y funcionó. Entrando a preparatoria, ya no era el mismo Ángel. Me veía mejor. Tenía más confianza. Ya no sentía que molestaba solo por existir. Pensé que finalmente había dejado atrás toda esa historia hasta hoy, porque esta mañana terminé entrando al salón de música antes de que empezaran las clases. Estaba vacío, así que me senté frente al piano y empecé a tocar la canción que nunca pude tocar para ella. Y mientras mis dedos seguían moviéndose sobre las teclas, escuché la puerta abrirse detrás de mí. Pensé que era algún maestro, pero entonces escuché esa voz que creí que nunca volvería a escuchar. Y lo único que dijo fue, «Te encontré». ¿Qué onda, gente? Aquí Vermeil de nuevo. Perdonen por el cambio de voz. Aún estoy experimentando qué voz se adapta mejor a los videos. Así que probablemente vuelva a cambiarla hasta que tenga una mejor. Espero les haya gustado el video.